Sale. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya días de verdad que se han vivido en nuestro país en materia informativa desde esta nota alrededor de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López y la cantidad de versiones que se han venido dando a su alrededor, que si fue entrega, que si fue traición, que si fue detención en suelo nacional. Y en este marco es cuando empiezan a surgir los diversos nombres, desde el gobernador Rubén Rocha, por supuesto, hasta, y sin dejarlo de lado, quien fuera el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el señor Melesio Cuen, que políticamente hablando, y esto se lo vamos a platicar a nuestro invitado, se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, a qué grupo pertenecía políticamente hablando Cuen, qué tipo de relación tenía con Rubén Rocha, cuál podía ser su relación con el Mayo Zambada, en fin, quién es este personaje que aparece en esta historia también. Mi querido y admirado Silver Mesa, gran periodista, encargado jefe, por supuesto, de la unidad de investigación del Universal. ¿Cómo estás, querido Silver? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar platicando contigo y con toda la gente que te ve y que te escucha. No, hombre, el honrado soy tu servidor querido. Oye, a ver, de entrada, ¿quién era este hombre? ¿Quién era Melesio Cuen y por qué de repente aparece en este escenario con Ismael Mayo Zambada y con Rubén Rocha, el gobernador? Híjole, bueno, acabas de hacer la pregunta del millón. ¿Por qué se le está relacionando sobre todo con Ismael El Mayo Zambada? ¿Quién es Héctor Melesio Cuen? Mira, Melesio Cuen era un político y empresario, un químico, estudió química, que siempre estuvo vinculado tanto en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la política de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que a mí me gusta decir que es la UNAM de Sinaloa, y también pues, en la política partidista y en y en el sector empresarial. Abrió unos laboratorios, ya sabes, análisis clínicos, sangre, etcétera, los típicos trabajos de análisis de laboratorio, pero él no era un empresario famoso en Sinaloa. Lo que lo empezó a hacer famoso es su activismo político dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La UAS es la institución que después del gobierno del estado más recibe presupuesto público, recibe más dinero que el ayuntamiento de Culiacán, que es la capital del estado, ¿no? Y que tiene 1 millón de habitantes. Ese es el nivel de presupuesto que se maneja en la universidad. Y como tú sabes, Jesús, manejar un presupuesto de una universidad autónoma, pública, pero autónoma, pues le da mucha discrecionalidad en el uso de ese dinero. Él empezó a asumir cargos al interior y se volvió rector de la UAS hace cerca de 20 años. Lo que él hizo es que reformó la UAS y se apoderó del Consejo Universitario. Desde entonces, todos los rectores que ha habido en la UAS eh, son de su grupo político y se dice de muy buena fuente y en los hechos te lo va demostrando, que el que verdaderamente ha mandado desde entonces es Héctor Melesio Cuen. Al grado que una persona me dijo una vez que no le pagaban, que era un proveedor de la UAS, y no le pagaban, incluso llegó a hablar hasta con los niveles más altos de la universidad, pero hasta que un día habló en un café con Melesio Cuen, mandó destrabar la factura, ¿no? A ese nivel de operación tenía Héctor Melesio Cuen. No me acostumbro a hablar de él en pasado. Ahora, él, la verdad que fue una persona muy ambiciosa, muy, muy ambiciosa. No nada más se conformó con apoderarse de la UAS durante tanto tiempo y de su presupuesto y de su política interna, etcétera, sino que fundó un partido político. Se llama el Partido Sinaloense, el PAS, y lo que hizo al estilo del Bester Gordillo, Jesús, es que a todas las personas que querían tener
una vida dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que todas las personas que querían escalar en una posición, mejorar en horas de clases, etcétera, todas tenían que suscribirse al partido de Cuen. Entonces, veías el padrón de registrados del partido, lo ves, y ves el padrón de registrados de la UAS, o sea, de los que trabajan en la UAS, y es prácticamente el mismo. Esos ejercicios ya se han hecho, o sea, sí es prácticamente el mismo. Eh, y eso es una obligación para que, él lo colocó como una obligación para que tuvieras un futuro dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Terminando las labores de los trabajadores de la UAS, de muchos de ellos, de los que querían ascender, tenían que hacer trabajo del partido también, ¿no? A ese nivel de control, de cooptación y de abuso, es el que a lo que él llegó. Eh, Fue alcalde de Culiacán, diputado, fue alcalde de Culiacán por el PRI, diputado por su partido, su esposa también es activista dentro del partido, los ex rectores que le siguieron también se volvieron activos del partido, eh, y llegó un momento donde él quiso que su partido tuviera fuerza, una gran fuerza por sí misma. La realidad es que nunca tuvo la, la fuerza suficiente para competirle en su momento al PRI, ahora Morena. Entonces él siempre buscaba hacer alguna alianza con un partido grande y siempre Jesús, su ambición fue llegar a la esfera federal, porque ya sabes que en los estados, en el momento que te vuelves senador de la República, estás a un paso de ser gobernador. Te vuelves candidato natural o precandidato natural a ser gobernador. Su gran ambición era ser gobernador, no lo logró, pero hubo un momento en las elecciones con Morena, cuando pues gana Rubén Rocha, que él obtiene mucho poder político, porque se alía a Morena, después de haberse aliado al PRI y al PAN en su momento, de tener su partido solitario, se alía a Morena y obtiene bastantes votación, bastantes escaños, y obtiene él una secretaría, la Secretaría de Salud, aunque él quería la Secretaría de Educación. Imagínate, Jesús quería controlar la educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa y quería tener la Secretaría de Educación Pública. Por eso me recuerda mucho también, así como me recuerda a Padilla en Jalisco, así me recuerda el Bester Gordillo, porque recordarás que en la época de Calderón se mencionaba mucho que le iban a dar la Secretaría de Educación. Al final ahí estuvo ¿quién era? Su yerno, creo, ¿no? Ujú. En la subdirección de educación. Bueno, eso ambicionaba Héctor Melesio. Rocha no se lo dio, desde ahí empezó una fractura, y Cuen llegó a declarar al periódico Río 12 que él iba a cogobernar con Rubén Rocha. Entonces, es algo que obviamente a Rubén Rocha no le gustó, y pues tiene cierta lógica, pues hay un solo gobernador del estado, no puede haber dos, ¿no? Y empezó a haber mucho conflicto hasta que Rocha le pidió la renuncia a Cuen y empezó una batalla tremenda entre los dos. Nunca había sido muy fácil la relación, pero fueron pragmáticos en una alianza para irse con Morena, y empezó una campaña, una batalla muy dura, pero muy dura, Jesús, eh, entre estos dos personajes, al nivel que llegaron al espionaje. Llegaron a intervenir los teléfonos de los principales funcionarios de gobierno, hacer llamadas con los teléfonos de ellos, con los números de ellos. Incluso empezaron a circular videos de vidas privadas, íntimas, de funcionarios de primer nivel del gobierno estatal. Entonces, realmente empezó a subir de tono la relación y la confrontación entre estos dos personajes,
Incluso eh, se empezaron a criticar las vidas de los hijos, tanto de Cuen como de Rocha, y de empezar a vincularlos con actos de corrupción. Entonces, la verdad es que empezó a subir de tono muy fuerte. Si a nivel nacional, si en lo federal este tipo de cosas cuando llegan a ese tono se vuelven complicadas, en el estado de Sinaloa se vuelven más complicadas. Porque como yo lo dije hace poco en redes sociales, al final de cuentas todos los caminos te pueden, no te llevan, te pueden llevar al narcotráfico, al crimen organizado o a una persona que conoce a otra persona que trabaja en el crimen organizado, y el tema de violencia, de armas, de balas, no es algo lejano, ¿no? Entonces los tonos, cuando se suben los tonos, la verdad es que hay que tener mucho cuidado en todos lados y allá más. Entonces, se subió mucho de tono esta confrontación. Sin embargo, hace poco, ¿qué? 2 semanas, o no, como 2 o 3 semanas, eh, hubo una, hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación entre personal de la UAS y personal del gobierno del estado. Y cuando uno dice UAS, pues te refieres a Cuen, ¿no? Porque él seguía dominando la UAS. Y gobierno del estado, Rubén Rocha, y parecía que iban a empezar a limar asperezas, pero parece ser que no las limaron bien. Bueno, este es el contexto general. Después se viene pues, captura de Ismael El Mayo Zambada en los Estados Unidos. Al parecer, este, iba junto con Joaquín Guzmán López en el mismo jet, aterrizan en los Estados Unidos, en El Paso, y ese mismo día, un jueves, eh, le dan un balazo o varios balazos a Héctor Melesio Cuen. Pierde mucha sangre, lo llevan a una clínica particular, un poco retirada de donde fue el balazo, bastante retirada, diría yo, y le da, creo que una reacción a la pérdida de tanta sangre, una especie de paro cardíaco o algo así. Eh, pues obviamente fallece después de los balazos que le dan, y empieza a circular diversas versiones. Una versión es que la versión de la autoridad, la primera versión fue que fue un ataque porque le querían robar la camioneta en la que iba, que era una camioneta pues de último modelo, que sí es atractiva para la delincuencia, hay que decirlo. Sin embargo, también pues resulta que es el mismo día que sucede lo de Ismael El Mayo Zambada, y, en Sinaloa no puede uno descartar fácilmente el concepto de narcopolítica, y por eso empiezan los rumores, ¿no? Rumores que pues no, que siguen siendo rumores porque no ha habido ningún elemento de prueba de que se le pueda vincular directamente a Melesio Cuen con el crimen organizado. Lo último que hubo fue una publicación de Joan Grillo y Cedillo, eh, que dicen que el Joaquín Guzmán López iban a verse, y el Chapo se iban a ver con Melesio, ¿no? Sin embargo, no hay elementos de prueba todavía, ¿no? Es muy respetable esa versión, pero no está comprobada. Entonces, ese es el panorama, Jesús. Es un panorama bastante complejo, bastante complicado. Y también a mí lo que me llama la atención es que la Universidad Autónoma de Sinaloa, después de que fue muy aguerrida, con marchas, con críticas contra el gobierno estatal, después pues de la muerte de Héctor Melesio Cuen, pues ha tenido una actitud más
callada, pasiva, que pues que combatiente, ¿no? Sí, y es que a final de cuentas, con lo que tú de manera magistral nos detallas, querido Silver, pues hablamos de un personaje que es sinónimo de poder. Un personaje que Total. desde el plano académico, político y demás, con acceso al gobernador, con acceso al partido en el poder a nivel federal, con mucho dinero a su alrededor, y como bien lo dices, y coincido en ese sentido, a final de cuentas no puedes negar lo que es narcopolítica, no puedes negar lo que son las relaciones entre el poder político, el poder militar, el poder corruptor del narco, pero... Y es ahí donde uno se queda pensando quién era este hombre que lo empiezan a mezclar ya en incluso una segunda versión diciendo que fue Rubén Rocha el que iba a aliarse, iba a reunir a Melesio Cuen otra vez con Ismael Zambada, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale este hombre o por qué este hombre alcanza tanta importancia en un escenario en donde hoy por hoy no sabemos ni siquiera si se entregaron, si no se entregaron y demás, ¿no? Fíjate, Jesús, que nosotros, bueno, Héctor Melesio Cuen, también hay que decirlo, Jesús, tú que eres periodista, Es- fue un agresor de periodistas, Ujú. ¿no? Ahí me tocó participar en una carta pública como organizador, donde se hizo una crítica fuerte a la estructura de Héctor Melesio Cuen y se relata las agresiones a periodistas. Él fue un agresor de periodistas, un difamador, calumniador de periodistas del más bajo nivel, Jesús, ¿no? Eso también hay que decirlo. Eh, entonces, este personaje era muy conocido en Sinaloa, muy conocido, y impactó para un amplio sector, Jesús, impactó tanto la captura del Mayo como la muerte de Melesio Cuen. A ese punto te lo quiero llevar. Pero la estrategia de Melesio eh, siempre fue muy local hasta que, porque quería él aparecer en lo federal, pero no se le daban las oportunidades. Él quiso ser senador, no pudo, hasta ahora iba a ser diputado federal, lo logró por la vía plurinominal, porque Alito Moreno le dio la oportunidad, ¿no? O sea, él iba a ser por el grupo parlamentario del PRI. Alito Moreno le dio la oportunidad a Melesio Cuende que se convirtiera en diputado federal. ¿Qué hubo a cambio de eso? No lo sabemos. Pero era un personaje muy importante en el Estado, con mucho poder real. Eh, y yo también pregunto, ¿a qué te atienes, no? En un estado como esos, ¿no? Un estado como ese, ¿no? Que yo soy de ahí y lo sé, tienes que andar con pies de plomo. Es muy complejo. Entonces, este personaje realmente era un personaje con muchísimo poder, con muchísima estructura, con muchísimo dinero, eh, y a nivel nacional no se le conocía. Y para nosotros era muy difícil, para los periodistas que reclamábamos l- l- sus campañas negras, era muy difícil colocar el tema en lo nacional, sacarlo de Sinaloa, porque no era un personaje conocido en lo nacional. O sea, en lo local era imposible de no voltearlo a ver, pero en lo nacional nadie lo ubicaba. Entonces, y es lo que te quiero decir, o sea, hoy parece que de repente es un personaje clave. En realidad siempre lo fue, pero no era un personaje nacional, aunque él hubiese querido destacar, la verdad es que no le daban esas oportunidades. Melesio Cuen tenía una de sus características, ya como perfilándolo un poco, es que era una persona muy directa. Es raro, y tal vez, y esto va en contra del político tradicional, es raro que Melesio tratara de decirte una mentira. Te decía regularmente muchas verdades,
aunque no fuera algo cómodo, ¿no? Pero también dentro de este perfil podríamos decir que era una persona totalmente vertical, ¿no? O sea, era él, siempre él, eh, y al final él nuevamente. Todas las decisiones las tomaba él y tenía control, cuando, a pesar de que ya no era rector, tenía un control tan grande en la universidad que él te podía determinar incluso si una persona con un puesto semifijo para sacar copias o vender tortas iba a estar dentro de la universidad, ¿no? Tenía un control total de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, para redondear esto, Jesús era un personaje sumamente importante en la esfera del Estado, un personaje con muchísimo poder, pero que en lo federal no era conocido, pero en lo local era tan conocido como el gobernador mismo del estado. Mi querido Silver Mesa, yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y este retrato que nos muestras de manera tan detallada de este personaje para tratar de unir todas estas piezas alrededor de uno de los temas que vaya que sigue dando de qué hablar. Mi querido Silver, de verdad, como siempre, muchas gracias. Gracias, Jesús. Es un placer platicar contigo y estar aquí con tu auditorio. Muchas gracias.